Don Javier Neila González es catedrático de universidad, doctor arquitecto, docente en esta escuela, en el Departamento de Construcción, Tecnología Arquitectónica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Tiene mucha experiencia en... Bueno, no puedo leerlo, disculpen. Don Javier ha sido profesor mío, he aprendido mucho con él, tiene unos enormes conocimientos, es una persona muy convincente cuando cree en algo y, por lo tanto, nos lleva en clase a creerle. Es una persona que ha investigado, ha trabajado profesionalmente, ha incorporado la investigación a la actividad real y realmente su mejor presentación probablemente es su entusiasmo en trabajar en arquitectura climática y la cantidad de información que ha generado para todos nosotros, aportándonos mucho conocimiento sobre un tema que cuando yo empecé a escucharle, por eso no he querido decir cuánto tiempo lleva dando clases, porque como me dio clase a mí ya sabríamos todo, nos empezó hablando de temas que en aquel momento eran temas muy novedosos y que ahora mismo constituyen una parte esencial de nuestro trabajo. Gracias, Javier, por todo y adelante. Muchas gracias a ti por estas palabras y bueno, espero que el ánimo me dure, ¿no? Esas cosas, hay días que te levantas por la mañana y ya lo tienes un poco más bajo, otros más altos, pero vamos, a mí sí me anima el tema. Yo creo que son temas muy interesantes y ver un foro como este y una organización que hace un esfuerzo grande por montarlo y que luego la gente responde y viene, pues yo creo que eso te anima y dices, pues que la gente está interesada y bueno, pues hay que dejar ahí pues toda nuestra vehemencia para conseguir que esto continúe. Bueno, en un foro como este, evidentemente, y en el tema concretamente que a mí me han pedido el que hablara, en el que va a surgir el tema de la sostenibilidad, pues hacer una reflexión sobre ello, porque últimamente siempre que se habla de sostenibilidad hoy en día, pues se genera un rechazo. Hay ya mucha gente que rechaza inmediatamente que se habla de sostenibilidad, no tanto por el concepto, que probablemente no lo tengan nada claro, no sepan a qué nos estamos refiriendo, sino por el uso del término. Se está usando de una forma muy generalizada, muy manida, los medios lo utilizan de una forma inadecuada. Y eso a veces hace que la gente rechace un fundamento interesante sin entenderlo, cuando en realidad pues es muy sencillo y entender lo que es la sostenibilidad es muy claro y nos permitiría hacer cualquiera de nuestras actuaciones con mucha claridad. En realidad, sostenibilidad habla del equilibrio entre una especie y los recursos de su entorno inmediato. Eso es la sostenibilidad. Si esa especie mantiene el equilibrio con esos recursos, la especie se desarrolla, prospera, avanza. Y si no ocurre así, si no mantiene ese equilibrio, si se pierde, pues la especie desaparece. Y eso en la naturaleza ha ocurrido miles, probablemente millones de veces. Nosotros somos una de esas especies y nuestros recursos inmediatos probablemente sean los de todo el globo. No nos limitamos a nuestro entorno inmediato, como en la arquitectura popular, sino que nuestro entorno ya es absolutamente todo. Por tanto, cuando hablamos de sostenibilidad, estamos hablando de consumo de recursos. Y esto es muy importante, consumo de recursos. Bueno, pues si reflexionáramos sobre eso nos daríamos cuenta de que la construcción no es sostenible. No es sostenible porque estamos gastando recursos que nos están equilibrando, que nos están renovando. Lo hacemos con la energía, parece que eso es lo que tenemos más claro, gastar energía para acondicionar los edificios, para darnos, pues, cubrir nuestras necesidades, nuestros gustos, nuestro placer, todo lo que queramos, pues es una energía que no se recupera en la inmensa mayoría de los casos, la estamos agotando. Y esto parece que lo tenemos más o menos claro. Pero a lo mejor no somos conscientes de que también está ocurriendo con los materiales. Los materiales que usamos en construcción también se agotan. Cuando cogemos un material y lo colocamos en un edificio, en una obra civil, en una infraestructura, ese material se agota, desaparece de la naturaleza, salvo excepciones como en el caso de la madera, que es el único material que se puede renovar de forma espontánea y de forma natural. El resto de los materiales se agotan. Luego, nuestra construcción no es nada sostenible. ¿A qué nos lleva? Pues a plantearnos alternativas razonables. La primera, en cuanto a la energía, vamos a utilizar energías renovables, que son las que en principio no se agotan. Vamos a buscar esa vía. Y en cuanto a los materiales, pues vamos a intentar utilizar materiales que se puedan reciclar. Parece una cosa razonable. Si yo utilizo un material que se pueda reciclar, pues en realidad de la naturaleza ha desaparecido, pero cada vez que lo reciclo y lo transformo, pues lo vuelvo a convertir en un material utilizable y le estoy dando una especie de vida eterna. Por tanto, eso parece razonable.
En ese sentido y en esa línea, la rehabilitación es la opción máxima y la opción más deseable y la más recomendable. Cuando estamos rehabilitando, estamos utilizando ya no un material que hemos reciclado, sino un material que estamos empleando, que está ahí, que forma parte de la estructura, de los elementos verticales, de las fachadas, de tal manera que al rehabilitar estamos minimizando de una forma muy significativa el empleo de materiales nuevos, que si por otro lado pudieran ser en su totalidad reciclables, pues sería absolutamente perfecto la ecuación. Por tanto, el rehabilitar es un objetivo, y rehabilitar energéticamente con técnicas bioclimáticas o sostenibles parece que debe ser la vía que hay que buscar y la que tenemos que seguir. Ese es nuestro objetivo. Pero es muy fácil decir esto que acabo de decir en muy pocas palabras y muy difícil llevarlo a la práctica. Y es muy difícil porque la bioclimática ya de por sí no admite recetas. Nos gustaría tener recetas y muchas veces la gente va a buscar una receta inmediata y rápida ante un problema y no se pueden dar recetas. En realidad la bioclimática es siempre distinta, cada caso es diferente, cada situación merece o exige un análisis especial, ver cuáles son las circunstancias, cuáles son los recursos, qué ocurre con el clima, qué ocurre con los materiales, qué ocurre con el entorno y dar una respuesta distinta. Eso es lo bonito y lo difícil al mismo tiempo que tiene, lo bueno y lo malo que tiene la bioclimática, la diversidad que genera, pero la dificultad que supone el poder aplicarlo. Pues la rehabilitación igual, la rehabilitación también es lo mismo, todos los casos son distintos, no podemos generalizar la forma de actuación porque cada edificio tiene su propia lectura, cada edificio tiene su problemática constructiva, problemática económica, legal, funcional, ocupantes, todos los casos son distintos y también nos vemos obligados a analizar específicamente caso a caso. Es decir, que en su conjunto, si además unimos las dos cosas, la rehabilitación energética con técnicas bioclimáticas, pues nos encontramos con que son situaciones complejas de resolver sin posibilidades de recetas, que nos encantaría. Pero el hecho de que no haya recetas no quiere decir que no haya que generar una metodología de trabajo. Esta es para mí una obsesión desde hace ya muchos años en este apartado de la rehabilitación energética, el buscar una metodología, el ir hacia una metodología que nos ayude a dar los pasos adecuados en cada momento, que sepamos lo que hay que hacer en cada caso, y que esos pasos nos vayan orientando y nos vayan abriendo la vista ante las soluciones. Probablemente no salga la solución de una forma inmediata, luego habrá que hacer una reflexión y elegirla, pero si seguimos unos pasos metodológicos y esos pasos nos conducen correctamente, pues habremos resuelto en gran medida este problema que os estoy comentando. Eso es lo que intentamos hacer, como os digo, desde hace tiempo. Me pedían la organización que hablara de los proyectos en los que estábamos trabajando ahora mismo estamos trabajando en esos 3 proyectos de investigación, en nuestro grupo de investigación, el Grupo ABIO, en los que estamos trabajando, son 3 proyectos de rehabilitación energética, los 3, estamos trabajando en otros proyectos evidentemente, en el que en Belka, el primero que está ahí reflejado es un proyecto de investigación del Plan Nacional de I+D, en el que lo que estamos haciendo es el estudio de la rehabilitación de barrios y edificios mediante el empleo de superficies vegetales en 3 localidades, en 3 zonas distintas de España. El proyecto SAFE, que nos lo acaban de conceder ahora recientemente, es un proyecto impacto en el que de lo que se trata es de la rehabilitación de fachadas de forma no invasiva, es decir, actuando por el exterior, con sistemas industrializados y con sistemas de bajo coste, cosas que parece que son complicadas en muchas ocasiones, ¿no? Porque ahí el tema económico es fundamental en todo esto, como os mostraré y como diré, veréis que en mi opinión es importantísimo. Bueno, pues a través de este proyecto la idea es desarrollar un prototipo y un procedimiento y un protocolo de actuación a través del exterior que nos permita rehabilitar sin que la gente tenga que abandonar el edificio. Y el proyecto de Arrenov, que es un proyecto también de rehabilitación integral de barrios en Extremadura, es un proyecto que está promovido por la Junta de Extremadura y financiado por un proyecto europeo, por un programa europeo. Bien, bueno, pues como os decía, el tema metodológico lo hemos intentado aplicar, lo aplicamos en todas estas intervenciones, pero no existe, no existe todavía. Me gustaría poder decir que bueno, la metodología ya está perfectamente aquilatada y perfectamente estudiada y verificada con muchas aplicaciones, porque es verdad que estas cosas no pueden quedarse en el papel, del papel tienen que pasar a la realidad y la realidad nos dice lo que está bien y lo que está mal de lo que estamos haciendo y nos permite retroalimentar nuestras ideas y darles un contenido pues mucho más correcto. Bueno, pues llevamos mucho tiempo trabajando en el tema y sin embargo pues yo no me atrevo a decir que tengamos una metodología perfectamente definida ni aquilatada, pero ahí está, más o menos. Esos 10 puntos que aparecen ahí podría ser como los pasos que podríamos llevar en este proceso metodológico para tener el camino más o menos marcado.
El primer punto que he marcado pues, es la caracterización constructiva del edificio. Yo creo que esto es absolutamente imprescindible. Si no conocemos bien el objeto de trabajo, sea el edificio, sea el barrio, sea el entorno, es imposible que podamos dar una respuesta correcta. Por lo tanto, hay que hacer muchas veces más esfuerzo de análisis previo que luego a lo mejor para ejecutar la solución. Luego a lo mejor la solución pues ya es una solución convencional, conocida, que está en el mercado, pero previamente tenemos que estudiar bien el edificio. Hay que dedicarle más tiempo a esa fase a lo mejor que a la fase siguiente. Por tanto, estudiarlo correctamente, mediante fichas, mediante todos los procesos que sean, que podamos llegar a conocerlo en detalle. Evidentemente, dentro de este apartado, lo más importante probablemente sea la envolvente. Si estamos hablando de rehabilitación energética, estamos hablando pues de intercambios energéticos. Los intercambios energéticos se producen por la envolvente y por tanto es la envolvente el punto crítico y es el punto en el que tenemos que trabajar mucho más intensamente. Probablemente ahí se aplicarán la inmensa mayoría de las soluciones de rehabilitación energética, no todas. Si pudiéramos intervenir en el interior del edificio aplicaríamos otras técnicas indudablemente, pero la mayor parte irán a la envolvente. Por tanto, un estudio y caracterización correcta de la envolvente. En tercer lugar, un estudio del entorno climático en este primer momento, estudio climático. Si yo no conozco el edificio, mal va la cosa, pero si no conozco dónde se está ubicando ese edificio y cuáles son las circunstancias y los estímulos y lo positivo y lo negativo que tiene ese entorno climático, pues difícilmente pues podremos tampoco dar una correcta respuesta. Y fijaros que he puesto climático y microclimático. La información climática que nos hará falta para poder buscar las soluciones más adecuadas, pues bueno, muchas veces es excesivamente general. Los puntos de información, los institutos meteorológicos, los observatorios donde podemos sacar esa información, pues a lo mejor no están excesivamente próximos. Siempre hay que buscar el que se encuentre más cercano para encontrar esas pequeñas diferencias. Y si no podemos llegar a conseguir una información perfectamente detallada, pues a lo mejor hay que elaborarla y a lo mejor hay que buscarla, y a lo mejor hay que hacer un pequeño trabajo de campo y un esfuerzo de campo y medir y verificar y comprobar si las condiciones son las mismas que nos dan los datos generales o no lo son, o han cambiado, o son diferentes, o tienen alguna circunstancia, porque hay unas grandes diferencias microclimáticas, tanto en la naturaleza como en la ciudad, en entornos relativamente próximos. Igual que digo que es imprescindible conocer el entorno climático en el que se encuentra el edificio y el barrio, hay que conocer el entorno urbano. El edificio no es un ente aislado, no es un hecho que está ahí colocado sin más, o el edificio, o la manzana, o el barrio, no, sino que forma parte de un contexto, y en ese contexto hay una serie de condicionantes que actúan, que interactúan, que funcionan, que dejan de funcionar y que hay que conocer. Por tanto, pensar en trabajar sobre un edificio sin conocer cuál es su entorno, pues es evidentemente un error. De todo ello, pues, o con todo ello, una vez que podamos tener esa información, ya os digo que, en mi opinión, hay que dedicarle bastante tiempo a esa fase. Yo creo que es muy importante trabajar en esa fase de recopilación de información, pues ya podríamos determinar qué está ocurriendo con el edificio. Vamos a ver realmente qué ocurre. Determinar el comportamiento de un edificio existente, pues bueno, puede ser a través de simplemente las facturas energéticas. Eso ya nos da información. El edificio ya está consumiendo energía, tenemos facturas, pero a nosotros nos interesa particularizar esa información, es decir, saber qué está ocurriendo realmente, dónde están surgiendo los problemas, dónde hay algún potencial por parte del edificio, y por eso pues hay que determinar ese comportamiento energético. Probablemente la herramienta más sencilla sea una simulación energética. Antes se ha comentado sobre la simulación, creo que eran unas palabras clarísimas y sumamente sabias, que hay que tener mucho cuidado con este tipo de herramientas, con estas y con cualquiera. Cualquier persona que no tiene una idea clara de las estructuras, manejar un programa de cálculo de estructuras, probablemente acabe por generar un problemón enorme. Por tanto, hay que tener cuidado, hay que saber manejar la herramienta, saber lo que estamos buscando, cuáles pueden ser los resultados. El caso contrario, decir, bueno, me he encontrado con esta herramienta maravillosa, me va a dar todas las respuestas, voy a hacer una memoria maravillosa, pues es quizá actuar un poco frívolamente. Pero independientemente de esto, que en lo que estoy completamente de acuerdo con lo que se ha dicho antes, pues yo creo que es la herramienta correcta para que en ese momento podamos saber qué está ocurriendo en el edificio y que podamos ver cuáles son los puntos críticos en cada caso. Si tenemos esta información, podríamos ya empezar a catalogar soluciones. Las soluciones surgen del análisis previo del problema. Yo ya conozco el problema, sé que hay un problema de transmitancias, un problema de ventilación, un exceso de ventilación, hay un problema en las cubiertas o son las ventanas, entonces ya tengo una idea aproximada de dónde están los problemas y esto me va a permitir empezar a catalogar soluciones. Probablemente sean muchas, sean una catalogación grosera, pongamos un montón encima de la mesa, bueno, pero ya podemos tener una cierta idea. Si tenemos esas soluciones,
pues partiendo ya pues a lo mejor de la caracterización que ya teníamos previa del edificio, pues con relativa facilidad, ya no es una cosa tan compleja, pues ya podríamos volver a simular el edificio, volver a ver su comportamiento, qué está ocurriendo si aplicamos alguna de estas soluciones, porque algunas nos pueden parecer inicialmente maravillosas, pero si dejamos otras de lado, esa actuación sobre un punto pues se ve perfectamente perdida y no sirve para nada, porque hay otro punto que es el foco por el que se está escapando toda la energía, y nos damos cuenta que esa intervención no tiene ningún sentido, aunque teóricamente y en principio nos parecía que era absolutamente razonable y lógica. Una vez que tengamos hecha esa verificación con distintas soluciones y podamos categorizarlas, ver cuáles son las más interesantes, incluso priorizarlas, porque a lo mejor la intervención en un edificio nos lleva a priorizar actuaciones. Primero voy a hacer todas estas intervenciones, pero tengo unos presupuestos, tengo unas posibilidades y voy haciendo poco a poco intervenciones. Por tanto, también la priorización de esas intervenciones también se pueden sacar de un planteamiento de este estilo. Bien, una vez que tuviera esas soluciones, ya estuviera caracterizadas, pues yo puedo ya evaluar perfectamente con las más adecuadas cuáles son esas ventajas y cuál es el coste vinculado a ellas. El tema económico a mí me parece fundamental. El no hablar del tema económico en estos casos es de auténtica frivolidad, porque en realidad el hecho de que una cosa se pueda aplicar o no, no es porque sea magnífica y mejore muchísimo el edificio, sino porque sea viable económicamente. O sea, hay que plantearnos claramente que las soluciones tienen que ser viables económicamente. Ya no lo digo porque hoy en día estemos viendo en un momento de crisis y cualquier cosa que tenga que ver con el dinero es importantísimo. En cualquier situación yo creo que la viabilidad económica tiene que estar siempre presente a la hora de solucionar y de buscar las soluciones adecuadas. Bien, pues una vez que tengamos esto, pues podríamos llegar a determinar periodos de amortización. No voy a decir que esta sea la única herramienta o único procedimiento para seleccionar finalmente cuáles son las más adecuadas o no, pero es uno, evidentemente, y finalmente pues ya podríamos llegar a seleccionar correctamente las estrategias. Bueno, voy a pasar una serie de diapositivas en las que este procedimiento lo voy a ir contando a base de ver pues algunos ejemplos en los que los hemos ido aplicando. Son, por tanto, proyectos inconexos que no tienen una relación unos con los otros. Bueno, como decía, la primera etapa es la de caracterización del edificio. Yo creo que ahí es fundamental, hay que buscar documentación, por tanto ahí también hay un trabajo de documentalista, buscando las fuentes originales, intentando hacer los levantamientos adecuados. En el proyecto SERIF, por ejemplo, una de las técnicas que forma parte del protocolo del sistema es un levantamiento láser de la fachada, que nos permita tener la dimensión real y que al mismo tiempo ese levantamiento láser nos permita luego llevar a un proceso industrial la fabricación de las piezas. Estamos intentando hacer una solución económica e industrializada para la fachada, pero claro, los edificios tienen unas dimensiones que no son los que se ajustan a lo mejor a unas medidas adecuadas, la situación de los huecos, el tamaño de los huecos, y mediante este procedimiento pues podríamos llegar a tener perfectamente industrializado a través de la fábrica pues todo el proceso de fabricación de las piezas. Por tanto, los levantamientos ahí serían importantes. Luego, parece razonable que planteemos algún tipo de ficha. O sea, una ficha es una cosa como muy elemental y muy sencilla. Bueno, probablemente tenga que ser mucho más completa y mucho más compleja que todas estas que estoy mostrando aquí, que son algunas muestras de lo que hacemos, en las que podamos tener todo perfectamente definido, todo perfectamente señalado, y la persona que se encarga de buscar esa información sepa lo que está buscando y no se equivoque. No se equivoque sencillamente porque no se le ha olvidado algo importante y porque, bueno, pues todo esté ahí. Es probable que alguna de esa información, o tal vez mucha de esa información luego no nos haga falta, pero no lo sabemos. No lo sabemos porque todavía no sabemos cuál es el problema. Primero busquemos toda la información y luego cuando detectemos el problema veamos qué es lo que nos hace falta obtener o utilizar de esa información. Como decía, la fachada probablemente sea el punto más significativo de todo. La fachada es donde tendremos que hacer el mayor esfuerzo para tener la mayor información de qué está ocurriendo, porque la fachada puede que tenga muchas carencias, igual que el edificio en su conjunto, que los va a tener y muchos defectos, pero seguro que tiene potenciales. Seguro que ese edificio o que esa fachada tiene potenciales que se van a poder aprovechar en la rehabilitación, porque lo que sería terrible es que tenga un potencial y que nosotros no lo carguemos porque no nos enteremos. Un edificio antiguo, general, antes ha comentado, pues puede que no tenga aislamiento y que sea un muro de una sola hoja, que tenga una cierta masa, que es como se construía, y eso es un potencial. Eso es un potencial importantísimo para un clima como el nuestro, donde la masa de los edificios, la masa térmica, generando una gran inercia térmica en el edificio, puede ayudar a que los consumos de energía, sobre todo en condiciones de verano, pues se minimicen o prácticamente desaparezcan. Ahora, eso sí, si yo no me doy cuenta de que existe ese potencial y luego lo mato colocando incorrectamente el aislamiento, que será necesario colocar, evidentemente, pues habré perdido un potencial que tenía. He visto la carencia del cerramiento, que era la falta de aislamiento, pero no me he dado cuenta del potencial que era su inercia.
Por tanto, hay que conocer bien el cerramiento. Bueno, hay que hacer valoraciones in situ, indudablemente, en las que, bueno, pues a lo mejor hay que, después de hacer una revisión visual, hay que acercarlas para comprobar exactamente cómo está configurado el cerramiento, pero luego tenemos herramientas que son menos invasivas, que nos permiten hacer medidas. Por ejemplo, el uso de las termografías es muy interesante porque nos va a permitir valorar pues el comportamiento de una fachada en su conjunto. Muchas veces decimos, bueno, ya sé cómo está hecho este cerramiento, tiene estas capas o estos materiales con estos espesores, pero yo no me doy cuenta de que tiene un montón de singularidades, como puede ser pues una serie de puntos concretos, pues no sé, aquí se ve el forjado, embocaduras, etcétera, etcétera, que yo en un primer momento no he podido detectar y que no he podido ver y que están ahí, que tienen una importancia que habrá que corregir. Por tanto, las termografías son importantes. Hay equipos con los que hoy en día podemos calcular una transmitancia térmica de un cerramiento, con una aproximación, pero se pueden hacer directamente. Y otro tema que a mí me parece particularmente importante, pues es el tema del aire, de la ventilación y de las infiltraciones. Son edificios muy poco herméticos en general, edificios antiguos, y en los que las infiltraciones pues pueden suponer una pérdida energética enorme, enorme. Y eso hay que verificarlo, aunque se trate de técnicas complejas en muchos casos, hay que poner a sobrepresión la vivienda para verificar por dónde se están produciendo los escapes, pero bueno, parece interesante que si queremos hacer una rehabilitación energética correcta, pues también podamos tener este punto resuelto. Si no somos capaces o no tenemos recursos para llegar a utilizar este tipo de técnicas, por lo menos una observación visual nos puede llevar a ver en qué puntos y por qué zonas se están produciendo infiltraciones no deseadas. La ventilación imprescindible en un edificio debe ser lo más controlada posible, si se lleva a una recuperación de calor mucho mejor, pero siempre controlada, y lo que nunca debe ser admisible son infiltraciones o exfiltraciones completamente incontroladas. Esto luego nos llevará a un cálculo analítico, luego trabajaremos en el gabinete con el tema y trabajaremos pues calculando las transmitancias térmicas, analizando riesgo de condensaciones, viendo la importancia o no que pueden tener los puentes térmicos de cara a ver si hay que rehabilitarlos específicamente o no, o verificando la masa térmica útil que tiene ese cerramiento como potencial, que probablemente sea de las cosas más interesantes. Bien, el estudio del clima y del microclima ya he comentado la importancia que creo que tiene. En este trabajo que estamos haciendo, este que aparece ahí a la derecha, estamos midiendo las condiciones microclimáticas del entorno de los edificios. Se están haciendo mediciones de temperaturas del terreno, de las paredes, del suelo, se está midiendo con termómetros, se está midiendo con cámaras termográficas, se están poniendo sensores de temperatura y humedad en los sitios adecuados del entorno del edificio para comprobar si las condiciones microclimáticas tienen que ver con las condiciones climáticas o pueden generar un efecto diferenciado. Insisto que nos sorprenderíamos si hacemos estas comprobaciones y vemos qué grandes diferencias nos podemos encontrar en unos sitios con relación al otro. Por tanto, eso es lo que tenemos ahí planteado. Bueno, esos estudios climáticos nos llevan ya a poder alimentar las herramientas bioclimáticas que utilizamos. Las herramientas bioclimáticas nos sirven para determinar y detectar cuáles son las estrategias más adecuadas en cada caso, esa es la función, y por tanto, bueno, pues ahí son algunos de los ejemplos, máscaras de sombra, climogramas de un tipo u otro, que nos van a llevar a poder determinar esas estrategias. Que estamos hablando de energía, por tanto es bioclimática, y aquí van a salir las estrategias adecuadas, temas de sombreamiento, optimizando el sombreamiento evidentemente entre el invierno y el verano para que los huecos sigan funcionando correctamente en todas las estaciones, verificar si la inercia térmica es la adecuada, si realmente hace falta ventilación, si el edificio necesita calor y es posible realizarlo con técnicas pasivas de soleamiento, etcétera, etcétera. Bien, este sería otro ejemplo parecido, de otro caso distinto, pero también con ese mismo procedimiento metodológico de dar ese paso del clima a la herramienta bioclimática y de la herramienta bioclimática a seleccionar estrategias posibles, las que posiblemente pudieran ser adecuadas. Bien, en cuanto al entorno, muchas veces, además de conocer las características del entorno, lo que nos hace falta es poder priorizar lo que es más importante. Y en este estudio que se ha hecho, pues en base a las condiciones, como se está viendo ahí a la izquierda, de topografía, la tipología edificatoria, entorno, etcétera, pues nos ha permitido clasificar todas las viviendas en una serie de categorías. Un número muy importante de viviendas sobre las que se tiene que intervenir, pues a lo mejor es muy difícil saber por dónde se empieza por la esquina de abajo, por la esquina de arriba. Bueno, pues un estudio detallado de todas ellas nos puede
en decidir, nos puede llevar a decir cuál es la más adecuada a priorizarlas. No porque haya más de ese modelo, a lo mejor porque son las más críticas. Bueno, y en este estudio, en el que, bueno, pues hemos hecho ese tipo de consideraciones para inicialmente clasificarlas en categorías, pues en principio por la estructura urbana, pues hemos clasificado las viviendas, esto es un ejemplo concreto, pues por las inclinaciones, la topografía del terreno, lo cual nos llevaba a 3 casos, por la orientación de las calles, lo cual nos llevaba igualmente a otros 3 casos, por las características del entorno, espacios abiertos, viviendas en medianeras, viviendas en esquina. Hemos hecho un estudio del entorno a través de los parámetros climáticos, esto es de otro estudio distinto, pero la metodología nos podría llevar igual, solo que en el caso anterior la vegetación pues era muy escasa. Aquí se ha hecho un estudio de la vegetación, se han clasificado los elementos vegetales, se han catalogado, los tenemos todos ahí perfectamente reflejados, se han incorporado temas vinculados a la propia estructura. 3, vale. A la estructura, de tal manera que, bueno, pues analizando todo esto, al final, elementos constructivos, de fachada, al final, pues hemos podido tener, pues ahí una clasificación y al mismo tiempo cada uno de estos edificios, pues con sus demandas energéticas. Ahí aparecen en estos 3 gráficos de abajo, graficados y con las tablas, por los consumos de calefacción, de refrigeración y totales, y aquí en este caso aparecen los de refrigeración. Pues es evidente que hay edificios que consumen más, aunque la tipología era la misma. Sin embargo, hay edificios que consumen claramente más que otros. Bueno, a lo mejor hay que intervenir por estos en primer lugar, o no, a lo mejor estos consumen mucho, pero hay uno, y sin embargo este consume poco, pero hay 200, y a lo mejor hay que pensar que la actuación debe ser por ahí. Luego tenemos información para poder tomar decisiones. Bien, ahí lo veríamos igualmente para el comportamiento global del edificio. Bueno, ¿cuáles serían los criterios de catalogación? Pues, ¿cuál es el objetivo de las estrategias? Pues el objetivo, cuáles son las herramientas con las que contamos, cuáles son las limitaciones con las que contamos, cuáles son los recursos. Es decir, el objetivo puede ser, pues, evitar la ruina energética de un edificio, simplemente hacer una intervención pequeña que mejore y que le haga salir de la ruina energética. Tal vez sea simplemente cumplir con las exigencias del Código Técnico, o tal vez sea algo mucho más ambicioso, ya vinculado a la Directiva Europea de Edificio de Energía Casi Cero, que nos lleve a buscar algo mucho más profundo y mucho más complejo, como es el edificio de energía casi cero. Las herramientas, pues depende de las herramientas con las que podamos trabajar, pues también catalogaremos de forma distinta, climogramas, o programas informáticos serán distintos. Evidentemente las limitaciones nos van a marcar muchísimo el camino, limitaciones normativas, limitaciones sociales, limitaciones funcionales, edificio ocupado, desocupado, en fin, ahí hay una variedad muy importante, y finalmente los recursos económicos, energéticos, materiales, es decir, todo eso son caminos que nos están marcando directamente el tema. Una vez seleccionadas, pues procederemos a la simulación. Ahí, bueno, pues hay 5 ejemplos. En uno de los trabajos, pues hemos trabajado con 5 opciones, varias de ellas de aislamiento, otras de modificación de carpinterías, y con todo ello pues se van obteniendo resultados. ¿Los resultados cuáles son? Pues que se ha producido un determinado ahorro energético, unos porcentajes, y dirán, uy, pues qué bien, este parece que es mucho, o este también, este es muy poquito, este casi nada. No es exclusivamente el criterio de para seleccionar las estrategias, porque probablemente haya otros posteriormente. Si añadimos a continuación que estas medidas tienen un coste y que tienen un precio, pues nos puede llevar a la amortización. Es decir, estas son todas estas unidades estudiadas económicamente, creo que es fundamental hacerlo de esa manera, y esto al final nos lleva a la amortización. Al final nos damos cuenta de que, bueno, pues hay una que se amortiza en 44 años, y aunque a lo mejor nos pareciera antes estupendamente, pues a lo mejor no es la más adecuada. Y sin embargo hay otras que se están amortizando en 5, 10, 9 años, y por tanto a lo mejor son medidas más adecuadas. No me voy a decantar ahora mismo por una u otra, no tengo todavía la argumentación adecuada, porque ya os digo que no es esta la única, sino que hay muchos criterios. Este es un estudio que hicimos de amortización valorando las técnicas actuales de rehabilitación con técnicas específicas para climas de severidad climática alta en verano, y nos dimos cuenta de que había una aplicación muy inadecuada de ese tipo de sistemas. La rehabilitación convencional, que está reflejada en muchos documentos, algunos de ellos oficiales, de entes muy conocidos, si se aplica de forma indiscriminada, y por eso digo que las recetas son malas, pues puede dar errores, que no es el comportamiento adecuado en climas de severidad climática elevada. En ese tipo de climas las estrategias deben ser específicas, como estaba diciendo al principio. Aplicando esas estrategias específicas, el resultado es en verano clarísimamente mejor, en invierno es un poco peor, pero globalmente en el cómputo total del año es mucho mejor. Por tanto hay que considerar que una receta no es adecuada en ninguno de estos casos.
Bueno, y ya como seleccionamos la estrategia, y ya esto ya termino, bueno, pues recordemos los objetivos. ¿Cuál era nuestro problema? Era económico, era que la normativa no me permite hacer una protección solar porque no puedo generar ese cuerpo volado. Tengo que ver todo esto en su conjunto y empezar a seleccionar. Pues tal vez aquí pues eligiera esta columna, que es la que tiene un periodo de amortización más corto, o en esta otra tabla que antes salía, pues vinculándola al mismo tiempo pues al hecho de que algunas soluciones sean intrusivas, que alguna dependa del estado constructivo de la fachada. Pues habría que elegir alguna, probablemente esa fuera pues la más interesante, ¿no? Que estamos hablando ahí de 9 años de reversión de la inversión realizada y al mismo tiempo, pues por las características, pues resulta sencilla y podría hacerse favorablemente, o tal vez esta otra, que también parece muy interesante. Es decir, que la realidad es que no hay recetas, no puede haber recetas, pero sí debe haber una metodología de trabajo. Debemos intentar buscar esa metodología, dar unos pasos quizá muy fríos, intentar ser poco intuitivos inicialmente para que todo siga esos pasos y probablemente, si aplicamos correctamente la metodología, al final lleguemos a elegir adecuadamente las soluciones más favorables en cada caso. En una la más eficiente energéticamente, en otra la más barata, en otra ni una ni otra, pero la posible, porque el posibilismo también aquí tiene mucho que decir, etcétera. Bien, pues nada más y muchas gracias. Agradecerle a Javier su intervención.